nuevo ciclo de este microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos con el doctor Norberto Tavos Nazca desde Buenos Aires, aquí a nuestra provincia de Mendoza. Y ya vamos a ir, saludando al doctor. ¿Cómo le va, doctor? Hola. Buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, tanto tiempo. Un abrazo un abrazo muy grande y afectuoso a usted, a la audiencia que nos sigue, y luego de un paréntesis del mes de licencia, acá estamos de vuelta, María Luisa. Qué lindo, doctor, qué gusto. Bueno, ¿y qué le parece si ya nos introducimos en el microprograma y yo con mis preguntas y usted siempre respondiéndonos, la audiencia ahí activa y alerta para poder escuchar toda su respuesta? Vamos a las preguntas. Dice, hoy vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los cambios que se han venido y que se vienen, ¿no? Porque yo le pregunto a usted, ¿se necesita hacer cambios en la justicia, doctor? Bueno, creo que toda la sociedad lo pide por diferentes motivos. Claro. Está pidiendo esto hace mucho tiempo y estarían un poquito demorados por razones coyunturales que tienen que ver un poco por situaciones partidarias, políticas y no podemos estar muy alejados del análisis de la grieta, ¿no? Pero al menos creo yo, como lo hemos tratado en otra oportunidad, pero bueno, se volvió a reactualizar con la marcha del primero F. Creo que hoy o mañana tenemos una marcha en el sentido contrario, la democracia expresándose a full en favor y en contra de determinados cambios, pero lo que sí todos coinciden, por lo menos creo yo, en que cambios hay que hacer, hay diferencias en qué tipo de cambios, pero está claro que como mínimo la justicia requiere de otra velocidad, ¿no? Son muy largos los juicios, requiere de mayor transparencia, es decir, hay distritos que de a poco y también agudizados por la situación sanitaria han incorporado los medios audiovisuales digitalizados que tornan, digamos, más transparente y una relación como más directa, sin ningún tipo de alegación entre las partes, o sea, los fiscales, los defensores y los jueces, con las personas, con las víctimas y los acusados o demandados, porque esto impidió que se siguiera con la utilización de la presencialidad, ¿no? En ese sentido, mi impresión es que en eso estaríamos todos de acuerdo. Después está la cuestión de la coyuntura, ¿no?, que es un poquito más áspera, por llamarla de alguna manera. El actual oficialismo está, y con un sector de la sociedad que lo acompaña, bregando por alguna modificación, además de la ya anunciada, en el Fuero Federal y en la propia Corte Suprema, porque entienden de que hay algunos magistrados que han participado de algunas maniobras ilegales, se cuestionan mucho algunas detenciones, en particular funcionarios políticos o partidarios, utilizando algunos métodos que fueron muy cuestionables, que hubo algún sector del Poder Judicial en general, en sus diversas instancias, que habría tolerado o habría sido complaciente en detenciones arbitrarias de un determinado sector político. Y por otro lado, o del otro lado, para ser un poco más preciso, se piensa que estos cambios lo que tienden es a aumentar una suerte o instalar una suerte de, entre comillas, impunidad de algunos funcionarios públicos que no quieren ser investigados de algún otro sector político, y lo toman como un ataque a la independencia del Poder Judicial. Así que así estamos. Lo más importante es que continuemos debatiendo el tema. Por otra parte, no es la única vez que hay una demanda fuerte, con manifestaciones en la vía pública
criticando algún sector del Poder Judicial y algunos miembros de las diferentes integraciones de la Corte Suprema de Justicia. No hay que olvidarse que hubo mucha actividad cacerolera, por llamarla de alguna manera, previo a la asunción de Néstor Kirchner como presidente, que después desembocó con el juicio político prácticamente a toda la Corte Suprema que había sido propuesta por el entonces presidente Menem, que recibió el acuerdo del Senado, ¿no? Y en este sentido, ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, que los senadores con mayoría de la Unión Cívica Radical en sus diferentes variantes o alternativas o del justicialismo han aprobado, primero que los presidentes de ese color político o de esos colores políticos han enviado esos pliegos de los jueces a las diferentes instancias y los senadores de mayoría radical y justicialista también le han dado acuerdo. Lo que, como para finalizar con esto y no aburrirlos tanto, María Luisa, hay que también recordar que la mayoría de los candidatos a ser jueces o magistrados en la justicia pertenecen mayoritariamente a un determinado sector de pensamiento, aunque hay una minoría que favorece la pluralidad necesaria en el Poder Judicial. Necesitamos jueces que piensen de manera diferente. Necesitamos instalar la pluralidad un poco más equitativamente del número de jueces y magistrados que pertenezcan a diferentes sectores del pensamiento jurídico, filosófico y sociológico para que tengamos diferentes miradas frente a los conflictos que tienen que resolver. Claro, ¿y se investigan los delitos denunciados en contraer deuda externa, doctor? Bueno, en general la justicia no tiene la infraestructura prevista para tramitar ese tipo de delitos, ¿no? Hay una infraestructura que está mayoritariamente adaptada para lo que se llama el pequeño delito contra la propiedad de poca monta, y en la única oportunidad que acá el Estado ha invertido en todos los sentidos para delitos de gran trascendencia y de gran pluralidad de víctimas y delitos complejos, fueron los delitos de lesa humanidad. Ya hubo una causa, porque las deudas externas sospechadas de delictivas no solo la tenemos en la actualidad, esa sospecha, ya la hubo en el advenimiento de la democracia por la deuda externa contraída durante la dictadura militar, en particular la que tramitó el entonces ministro de Economía y Finanzas, que era José Alfredo Martínez de Oz, y presidente del Banco Central, entonces el entonces presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, el joven Domingo Felipe Cavallo, que tenía menos de 30 años, fue el ingeniero de estatizar la deuda pública privada. Aquella causa penal se investigó durante muchos años y aún se sigue investigando. O sea, no hay una voluntad política para invertir en la estructura necesaria para los grandes delitos económicos como eso, que es una pena porque cuestiona, digamos, ponen en riesgo el funcionamiento de las próximas generaciones de argentinos, ¿no? Estas cifras. Claro que sí. Por ejemplo, la última deuda que se contrajo supera los 100.000 millones de dólares a 100 años y tenemos vencimientos inmediatos que todos conocemos de aproximadamente entre 60 y 70.000 millones de dólares, que el propio presidente actual interpuso a la querella criminal para que se investigue, pero los tiempos de la justicia son unos y los vencimientos financieros son otros. Es verdad. Así que de momento se está pagando, lo cual coloca en una situación bastante complicada al actual oficialismo, porque se estaría pagando, que ya se viene pagando, digamos, desde que asumió este gobierno, Sí.
Bueno, ahí podemos llegar a tener una situación bastante contradictoria porque alguien que denuncia, como lo fue el presidente Fernández, a una deuda que se contrajo desde el punto de vista quizá delictivo, se esté pagando, tenemos una situación bastante contradictoria, ¿no? Primero denunciamos, pero vamos pagando. Sí. Doctor, ahora, mire, se viene una pregunta muy comprometedora. ¿Qué opinión tiene usted de la cantidad de muertos por consumo de cocaína adulterada, doctor? Me gustan las preguntas comprometedoras, ¿no? Me parece que todos tenemos que comprometernos, sobre todo cuando se trata de la vida y la muerte, ¿no? No me sorprende, en primer lugar. Lo que me sorprende es la cantidad de fallecidos, la que tenemos hasta ahora, y los muchos más, lamentablemente, que va a haber, por lo que se conoce. Digamos, voy a tratar de ser contundente como lo fui en otras veces que hemos tratado el tema del narcotráfico. La guerra, la supuesta... Sí, la escucho. No. Como vio en las noticias, Bernie ya anticipó sobre este tema, sobre la cocaína adulterada ahora en las noticias para que no sea consumida. Así es. Para que no sigan los muertos. Eso fue en el día de ayer y me pareció que hoy fue refrendada por el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. Esa actitud, insisto, primero del ministro Berni, después del Ministerio de Salud de la provincia, sí, y también de Nación, porque no se sabe a ciencia cierta dónde está toda esa cocaína. No se sabe exactamente dónde está. Me pareció una de las muy pocas medidas acertadas del ministro Berni, a mi modo de ver, ¿no? Me pareció una de las muy pocas, una de las pocas medidas que acertó, es en el de avisar que aquellos consumidores no lo hagan en cualquier tipo de compra que hayan hecho en los últimos días, ¿no? Claro. Situación bastante difícil, ¿no? Porque no es sencillo sostener el síndrome de abstinencia para los adictos. Claro. No, pero igual pedirlo me parece una medida muy acertada. Ahora, como decíamos, y volvemos a reiterar o a refrescar, la denominada guerra contra el narcotráfico a nivel global o mundial en primer lugar, es un fracaso. Todo el mundo lo coincide. Es una guerra absolutamente perdida. Pero hay una manera bastante sencilla de ganarla, que es lo que está haciendo prácticamente todo el continente europeo, donde lamentablemente acá ni siquiera lo estamos discutiendo, que es la legalización del consumo de cualquier estupefaciente. Fíjese, María Luisa, ¿qué es lo que se hace en Europa? En Europa las personas que tienen consumo problemático de sustancias tóxicas, cualquiera de ellas, cualquiera, el alcohol, marihuana, cocaína, heroína y otros ácidos, las drogas sintéticas como el éxtasis, se las suministra un lugar de salud pública o privada. Entonces, lo primero que se resuelve de esa manera es la salud pública, es decir, son pacientes que se están tratando, todavía no pueden prescindir del consumo, pero consumen sustancias conocidas, donde en términos generales no existen muertes por sobredosis en Europa. Esta situación de que se corta una partida de cocaína, como ocurrió acá, y produce esta masacre colectiva, es prácticamente impensada en todo el continente europeo. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que al legalizar se termina el negocio. Se termina el negocio de las mafias que están integradas por aquellos grandes distribuidores, sectores muy importantes de la fuerza de seguridad, los servicios de inteligencia, los dirigentes políticos, o algunos dirigentes políticos, y una parte muy importante del Poder Judicial. De manera que con la legalización toda esa mafia que colabora con las muertes, que en este caso son muy mediáticas, pero tenemos permanentemente muchas muertes por sobredosis
se eliminaría y dejaríamos de financiar a todos estos agentes del Estado que se encargan de formar parte del negocio para que nuestros jóvenes se mueran de a muchos todos los días. Lo que ha ocurrido con este caso puntual es que ha sido de una magnitud superior a las habituales, pero no muy diferente, sí. Veremos qué pasa con la investigación, pero el enfoque macro yo creo que es así que no me compromete para nada porque siempre tuve esta posición que, insisto, ni siquiera se discute acá, digamos. He escuchado a algunos que hicieron la propuesta, pero todavía no vamos en ese sentido. Los que son reprimidos son los pequeños narcotraficantes, los pequeños dealers de pequeñas cantidades y los consumidores. ¿Qué tiene que hacer un consumidor, un adicto en una cárcel, María Luisa? ¿Qué tiene que hacer? Es decir, tiene que estar con el médico, en los institutos de rehabilitación, de recuperación, de atención, digamos, de la salud. ¿Qué tiene que ver el sistema penal y el encierro en un adicto? Es decir, es un tema claramente de salud pública, no tiene nada que ver el sistema penal con estos pacientes, para ser concreto. Correcto. Bueno, doctor, qué linda bienvenida que nos ha dado este 2022 con usted y bueno, seguiremos, si Dios lo permite, siempre en estos días jueves que nos reunimos de 12 a 40 para escucharlo con temas apasionantes del momento y que tienen que ver con todo lo que es el panorama de justicia, seguridad y derechos humanos. Ha sido un gusto muy grande volver a reanudar este ciclo en este año 22 y bueno, que Dios nos permita primeramente la salud, la unión y toda la felicidad del mundo para continuar con amor en esta vida tan bella que tenemos los humanos. Un abrazo, un saludo muy grande a usted, María Luisa, a la producción y a toda la audiencia. Yo también estoy muy feliz de retomar la actividad permanente de todos los jueves. Así que feliz de estar todos juntos otra vez. Así es. Bueno, saludos a Barbarita, a la nieta, a ver, que debe estar muy bonita, a su hijo y a toda la familia. Todo un abrazo grande, doctor. Nos encontramos y retomando, como siempre, este año, el panorama de justicia, seguridad y derechos humanos el próximo jueves a las 2:40. Así es. Un abrazo para todos. Los esperamos el jueves. Hasta siempre, doctor. Muchas gracias. Así teníamos al doctor Norberto Tavos Nazca desde Buenos Aires.